Hola chicos, Ciencias Naturales 22.7. Seguimos con la hidrosfera, el agua, y hoy toca el agua sólida, en estado sólido. Es curioso que el agua, que es nuestro principal compañero en la biosfera y que propicia la vida, sea uno de los pocos cuerpos que es capaz de estar en los tres estados simultáneamente. En sólido, en líquido y en gaseoso, en vapor. Vamos a ver ahora las aguas sólidas. Aguas sólidas. Las precipitaciones, las lluvias, en las zonas polares, lluvias y nieve, en las zonas polares y en las montañas elevadas, se dan en forma sólida nieve, y al no haber temperatura suficiente para fundirla, se va acumulando una encima de otra sin desaparecer en todo el año. En estas regiones se llaman de nieves perpetuas y se conoce como límite de nieves perpetuas. El nivel se conoce como límite de nieves perpetuas, el nivel por debajo del cual la nieve ya funde. Es decir, si tú ves una montaña y ves que toda esta parte está blanca de la nieve y esta ya está fundida, esta línea la llamaremos nivel de nieves perpetuas. Su altitud es muy elevada, este nivel, en las regiones ecuatoriales, donde hace calor. Aquí hay calor. Esta zona estará muy elevada, es decir, tendrá que ser pues, en alturas altísimas, donde está la nieve. Cosa que en climas fuera del Ecuador, clima templado, o norte, entonces ya esta línea de nieves perpetuas estará bastante más baja. Es algo totalmente lógico. Por efecto de la gran presión, y bueno, no digamos en las zonas polares, donde ya prácticamente esta línea de nieve se encuentra a nivel del mar, porque en la playa ya todo es nieve. Por efecto de la gran presión de las capas superficiales, es decir, todas las capas de nieve que han caído encima de estas ejercen presión sobre ella, la aplastan. Dice, por efecto de la gran presión de las capas superficiales, la nieve se transforma en una masa compacta. Es como cuando tú coges una bola, coges nieve y dices, voy a hacer una bola. ¿Qué haces? La compactas. Presionas. Bueno, pues esto es lo que hacen las capas superiores a las inferiores. Y forma una masa compacta y granulosa. Ya no se aprecia el copo con aquella forma hexagonal tan bonita. No. Ahora si cogemos un trozo de nieve de aquí y lo partimos, observamos gránulos, como si fueran compuestos de sal, salinos. Gránulos. Esto también lo hace la nieve en nuestras latitudes cuando lleva varios días. Y se ha juntado parte de agua que se ha deshecho ya, se ha licuado parte. Entonces el primer agua rompe, digamos, ya la estructura de nieve liviana, que es esa que cogemos nada más nevar. A los pocos días esa nieve ya ha cogido otra configuración. Y más si tuviera presión encima, como es el caso de esto. Bueno, pues dice que esas superficies, con esa textura compacta y granulosa, por efecto de la presión, eso es lo que se llama neviza. Me estoy acordando de una lectura que leí
en un libro de texto infantil que decía que los esquimales, así como nosotros tenemos pues unos poquitos nombres para la nieve, nieve, nevisca, neviza, y para diferenciar las clases de nieve, realmente solo dos, neviza y nevisca. Perdón, y nieve. Bueno, pues que los esquimales tenían muchas palabras para determinar los distintos tipos de nieve. Claro, viven entre ella, la estudian tanto, la viven tanto, que distinguen perfectamente entre la nieve en un estado aquí y un estado aquí y un estado aquí, y les han ido dando nombres para entenderse. Nosotros, la nieve, ya hemos dicho a toda, oye, ¿pero qué nieve? La nieve. Que esta neviza se convierte, lógicamente, luego ¿en qué? En hielo. Cuando se compacta todavía más, en hielo. En las regiones de nieves perpetuas, el hielo, una vez formado, en las regiones, vamos a imaginar aquí, todo esto de nieves perpetuas, es decir, cubiertas todo el año por la nieve, adquiere, dice, una vez formado el hielo, adquiere elasticidad. Es decir, tú y yo vemos el hielo, un cubito de hielo, como algo que aunque quisiéramos torcerlo, no podríamos. Te preguntaré, ¿esto es elástico? Quita, esto antes parte que torcerse. Bueno, pues cuando son grandes dimensiones, grandes longitudes de hielo, el hielo puede también doblegarse, doblarse. Lentamente, eso sí, lentamente. Y es lo que hace cuando el hielo formado aquí, por fuerza de la gravedad, atraído por la gravedad, empieza a deslizarse. Y escoge, lógicamente, las zonas más bajas, los valles, para deslizarse. Y como se va adaptando a las curvas del bajante, va haciendo una especie de río de hielo. Es lo que vamos a llamar un glaciar. Un auténtico río de hielo. Te puedes imaginar que su velocidad es mínima. En un día, según cómo puede avanzar, pues que sea un trocito así. Imperceptible, tan imperceptible, que tiene que clavar estacas en el hielo, alinearlas con un visor y decir, mañana volvemos a ver si esa estaca se ha deslizado un poquito hacia abajo. O volvemos al cabo de una semana. O sea, de las velocidades mínimas, todavía menos que la del caracol, los glaciares. Dice, adquiere elasticidad y se desliza suavemente por la pendiente, empujado por la presión que ejerce la neviza formada continuamente en la cuenca de almacenamiento. Es decir, todavía aquí van cayendo más capas de nieve y ejerce presión sobre las inferiores que para escabullirse de la presión, pues se deslizan hacia abajo. Esta masa de hielo y llamada glaciar desciende valle abajo hasta que la temperatura ambiental superior a la de arriba la funde. La corriente solidificada, que viene por aquí, se llama lengua, porque tiene forma de lengua glaciar. Glaciar, y a la corriente, lengua glaciar. Cuando el valle se estreche, o la pendiente del fondo del terreno por la que discurre la lengua no es uniforme, imagínate que va pasando por una roca, este sería el suelo rocoso, y la lengua viene por aquí, el hielo, el glaciar, viene por aquí, va avanzando, claro, al llegar aquí es tanto el torcimiento que se le exige que se resquebraja y aparecen grietas. Imagínate lo que sería caerse por una.
si alguna vez tuviéramos que andar por encima de un glaciar, habría que tener un máximo cuidado. Bueno, dice, el hielo se rompe y se forman estrías, en diferentes y distintas direcciones, como las transversales, es decir, las que atraviesan al eje longitudinal del glaciar. Las transversales, estas estrías transversales, se llaman rimallas o estrías transversales. Pasamos a la glaciación. A ver qué se entiende por glaciación. Glass es hielo. Entonces, glaciación, vamos a ver. Dice, la acción geológica del hielo, que comprende los fenómenos ya conocidos de, como siempre, erosión, transporte y sedimentación. Si es el hielo el que lo hace, todo esto es lo que llamamos glaciación. Y los efectos resultantes de estos procesos sobre la superficie se conocen con el nombre general de glaciación. La fricción. Friccionar es rozar. Aquí está el suelo rocoso por donde va a bajar el glaciar. Entonces, el hielo, al bajar, roza la roca. Roza o la fricciona. Friccionar es lo mismo que rascar. La fricción del hielo sobre el suelo y contra las paredes del valle o del circo que se forma, porque a veces se forman como auténticos circos, ya veremos por qué, determina distintas velocidades en cada zona del glaciar. Es decir, habrá unas zonas donde hay mucha fricción porque las piedras todavía no están del todo limadas, que acabarán limándolas, pero bueno, todavía están escabrosas. Entonces por ahí al glaciar le cuesta andar, va muy lentamente. Cosa que cuando esto estuviera liso, iría... ¿De qué depende también? Pues de la inclinación o pendiente del glaciar. Lo mismo de la superficie más o menos abrupta de las paredes y de las barreras que se hayan podido hacer con sus propios arrastres de piedras, que a veces se forman una especie de barreras y le impiden avanzar, es decir, le restan velocidad. Así, las inferiores, las zonas inferiores, las de, digamos, la madurez del glaciar, las más bajas, en las zonas inferiores, esta velocidad es más lenta, es lógico. Por muchas razones, porque ya aquí han llegado más sedimentos que hacen de fricción, porque la pendiente es menor, etc. Lo mismo que en la madurez de un río, en la senilidad. Así, las inferiores avanzan más lentamente que las superiores, porque éstas se mueven independientemente de las inferiores. Es decir, no pensemos que el caudal se mantiene. Es decir, el volumen por segundo de un glaciar no se mantiene porque aquí puede tener una sección mucho más ancha, aquí mucho más estrecha, y las condiciones que se dan aquí estimulan que la corriente sea mucho más rápida. La destrucción de las rocas por los glaciares, es decir, la destrucción de las rocas del valle por los glaciares, depende de la velocidad, de la pendiente, de la cantidad de hielo y los materiales que éste transporta. Cosas todas lógicas. Te las repito para que lo veas. Cuando un glaciar hará más mella, friccionará más, rascará más en las rocas, pues estos conceptos. Primero, cuanto mayor sea la pendiente, cuanto mayor sea la cantidad de hielo o caudal, cuanto mayores sean los materiales que éste está arrastrando y transportando. Procedente de la demolición de paredes de los valles, de lo que muelen, de lo que sacan, arrancan
de las paredes de los valles, el glaciar arrastra grandes cantidades de escombros que rascan continuamente las zonas por donde pasan y arrancan nuevos materiales. Se forman así valles en U, no en V. En V no, valles en U. La erosión fluvial, sin embargo, la de los ríos, labraba hondos tajos verticales. Los glaciares no, suaves y en U. Las superficies pulidas, lo que ha quedado pulido ya, en un glaciar, porque ha pasado durante muchos años o sigue pasando, o pasó. Y están lamidas y limadas, las dos cosas. Se llaman, estas superficies, se llaman lamiares. Curioso. Fíjate qué superficie más lisa. Sí, es que por aquí pasó un glaciar durante millones de años y fíjate cómo las ha dejado lijadas. Esas superficies lisas son lamiares. Y las rocas estriadas, es decir, pueden presentar también otro tipo de superficie. Las rocas estriadas, con estrías, tanto transversales como longitudinales, estriadas unas y aborregadas otras. ¿Qué significa aborregadas? Con promontorios curvos. Por aquello de los borreguitos. Las ovejas. Cuando ves un rebaño, ves los lomos y hace el efecto de aborregadas. O sea, puede darse lamiares o zonas estriadas, donde las fisuras han quedado notables y a veces esas fisuras habrán estado hechas por el rascar de piedras puntiagudas, sobre todo las que sean longitudinales. Estriadas y aborregadas. También se dice cielo aborregado cuando las nubes, divididas en pequeñas partecitas, se están formando así también como algodones sueltos unos junto a otros. Las piedras. Y ahora, hablando de los arrastres. Y nos remite a los tamaños. Piedras. Cantos. Gravas. Arenas. Incluso barros. Todo esto es lo que puede arrastrar un glaciar. Todo esto recibe el nombre de morrena, que es una palabra que significa sobresaliente, es decir, como un montón. Y viene de la misma raíz que morena. Y me ha recordado a mí, o lo he ligado, con los montones de mieses que hacían los segadores en la comarca donde yo me crié. Unos montones de mieses así, para que luego pasara el carro y a recogerlas. Esos montones de mieses se llamaban morenas. Y aquí alude lo mismo, montones de desechos, un montón sobresaliente de algo, morrena. En mi zona era morena. Y según la posición que ocupan en el glaciar, pues se llaman morrenas de fondo, si están en la parte más honda, y por el centro, morrenas, vamos a pintar el valle en U del glaciar en sección, y entonces la morrena de fondo, el arrastre de piedras estaría aquí. Otras, donde el glaciar llega, las laterales, estas morrenas o piedras de arrastre, estarían aquí, que son las que van cayendo de las proximidades de las paredes y se van quedando en esta zona. Igual en esta. O sea, morrena de fondo, morrenas
laterales. Y morrena frontal, esta sería pues el conjunto de piedras que va como empujando, pero ya atrapadas por la lengua, pero van en cabecera. Las del frente, con las que abre paso. Los grandes bloques de piedra, que a veces caen. Puede desprenderse un gran bloque de piedra y ¡puf!, ha caído aquí. Empieza estando aquí, encima del hielo, y por un efecto de presión, el agua, el hielo, si tú lo presionas, le estás diciendo que ocupe menos. Claro. Y entonces ella dice, yo sé cómo ocupar menos. ¿Cómo? Haciéndome líquida. Pero mira que aquí hay una temperatura muy baja, no podrás hacerte líquida. Dice, hombre, todo depende de lo que tú me presiones. Si tú me presionas mucho, por más frío que haga, yo quiero ocupar menos volumen que tú me exiges, y yo haré en la parte que tú me presionas, en la parte de contacto, me diluiré, me licuaré. Y al licuarme, esa piedra se irá hundiendo poco a poco. Y por la parte que ya no me hagas presión, por los laterales, me volveré a fundir. Y así esta piedra acabará totalmente sumergida en el glaciar. Estas piedras grandes se llaman cantos errantes. Pero no les llaman errantes, sino cantos erráticos. Cantos erráticos. Al llegar la lengua glaciar a una zona del valle, esta zona ya, donde la temperatura es mayor, ¿qué le ocurrirá? Se funde. ¿Originando qué? Pues ríos, si son menores, torrentes, y al hacerlo abandona los materiales que ha arrastrado, que él con su masa sólida podía empujar, pero el líquido ya no puede empujarlos por su peso y se quedan aquí. Estos materiales se quedan aquí, se funde la nieve que les atrapaba entre ellos, el hielo que les atrapaba, y ellos se quedan aquí. Oiga, pero si se quedan aquí van a formar una barrera. Y vendrán más, que se quedarán más atrapados y volverán a formar. El glaciar subirá, se fundirá en este punto y volverá a formar aquí, pues como una auténtica presa. Vamos a ver qué ocurre. Dice, abandona los materiales que transportan, formando un dique o barrera debido a la morrena frontal y a la del fondo, que se ha sumado por aquí. En el retroceso, entonces el glaciar, ¿qué hace? Aumenta de nivel y retrocede. Se va acumulando nieve y va como retrocediendo. El retroceso del glaciar se reproduce este fenómeno de trecho en trecho. Es decir, esto se ha hecho aquí, se hizo también aquí, por ejemplo, se puede hacer más adelante, de trecho en trecho, originando lo que se llama un anfiteatro, o sea, como una extensión ya no alargada, lineal, sino ensanchada en formas circulares o elipsoides, formando un anfiteatro. Todo esto por efecto del frenado o de la contención de las morrenas que transportaba en el momento de su fusión.
En regiones llanas y frías, como Groenlandia y la Antártida, la masa del glaciar ya no es un río. Es prácticamente, si aquí está el continente y este es el nivel del mar, la nieve cuando cae ya prácticamente no hace río, sino que toda ella es como un casquete, como un gorro, todo de nieve. Este enorme casquete glaciar se llama Islandis, que se desplaza lentamente hacia las costas del mar. Al llegar aquí, al mar, este casquete se mete y en contacto con la mayor inclinación del agua, parte. Y al partirse se queda flotando, Oiga, ¿por qué lo coloca usted de pie? Porque tiende a sumergirse. Pero la diferencia de densidad del hielo al agua le deja asomar todavía un poquito. Es decir, es como un corcho, pero muy pesado, que asoma muy poquito. Este poquito aproximadamente es entre 1/9 y 1/10 de todo lo que hay por dentro. Estos son los famosos icebergs. Enormes, de forma que un barco grande, pues podemos verle de un tamaño así. Acuérdate, que ya nos lo recuerdan muchísimas veces, lo del Titanic, que fue un iceberg el que causó su hundimiento. Al llegar aquí se rompe en enormes bloques que flotan en el agua, ya que el hielo es menos denso que ella. Así se forman los icebergs o témpanos de hielo que flotan a la deriva, constituyendo un gran peligro para las embarcaciones. Bueno, hacemos un altito y continuamos en otro. Hasta luego.